Muy buenas tardes y mi cordial saludo a la muy estimada audiencia de los martes geográficos. Les saluda Katarzyna Goluchowska, geógrafa, miembro de la Sociedad Geográfica de Lima, para invitarlos a participar en la conferencia del ciclo de actualización de conocimientos que se realiza todos los martes desde abril a diciembre hace ya 33 años. Hoy tengo el honor de presentar a Giovanni Manrique Ruelas, administrador de Radio Onda Azul de la ciudad de Puno, y el equipo que preparó material sobre la grabación de la radionovela Esperanza de Vida, que trata sobre migración inversa, un fenómeno que cobra vigencia en el país y en el mundo en medio de esta pandemia. Gladys es el personaje principal de la radionovela, que junto con su pequeño hijo y luego de haber radicado por muchos años en Lima, emprende el regreso a Pampacancha, una comunidad enclavada en el altiplano peruano. Pasa por el proceso de reinserción en la comunidad con una serie de experiencias. La radionovela es un formato que ya se creía extinta. Sin embargo, cobra interés en el medio de la pandemia y más aún en un departamento como Puno de habla quechua y aymara. Se convierte en un atractivo que a la vez informa y reflexiona sobre la presente situación social. Radio Onda Azul es una emisora con 62 años de experiencia promovida por la diócesis de Puno. El presidente del directorio es el monseñor Jorge Carrión Pavlich. Sin embargo, trabajan en la radio los laicos comprometidos con la realidad social que marca la historia regional. Les invito a escucharlos. No es sin antes de expresar a Giovanni Manrique Ruelas el agradecimiento de la Sociedad Geográfica de Lima por compartir con nosotros sus conocimientos y experiencias en ese ciclo de conferencias. Muchas gracias. En medio de la pandemia surge una historia que se multiplica por miles en todo el mundo. Personas que quedaron varadas en ciudades, en capitales, en otros países, y en el Perú tampoco no ha sido la excepción. La migración es un fenómeno que se ha vivido en el Perú, en Puno, se ha vivido en todo lugar en el mundo, y cómo esta migración se ha convertido en una migración inversa. A través de Radio Onda Azul nosotros hemos querido mostrar esta migración inversa en un formato que nosotros creíamos extinto, la radionovela. La radionovela nos ha mostrado ahora que en estos tiempos de pandemia también ha sido una alternativa para que las familias puedan tener información, puedan tener conocimiento de lo que está pasando en el tema, por ejemplo, de salubridad, en el tema de previsión, pero también en el tema de hermandad, cómo las personas que vivían y convivían con esta realidad, tanto en Arequipa, Tacna, Moquegua, Ica, Ayacucho, Cusco, Lima, también pudieron regresar otra vez a sus comunidades. De esto se trata y de esto vamos a conversar el día de hoy. Soy Giovanni Manrique, administrador de Onda Azul. ¡Ya, Warmi! ¡Chaype qhipakuy! Manan kay aylluman pipas aykumunmanchu. Pitaq kanki, reqsichikamuy. Pampa cancha ayllumantan kani nishkayki. Pitaq chayamushan, ñaqa yapiña, Onda Azul, rimana wasimanta. Esperanza de Vida nace de la iniciativa que se tuvo con Innovate Perú. Esta institución del gobierno también recae aquí en las regiones del interior del país para poder hacer proyectos que ayuden a prevenir, a fortalecer, digamos, y hacer frente a la pandemia del COVID-19. En este caso,
en alianza con Radio Onda Azul, se realizó la producción de una radionovela denominada Esperanza de Vida para poder recrear un poco cómo es que las personas cuando migran, cuando se produce la migración interna, tienen que sopesar dificultades, tienen que sopesar momentos difíciles en su traslado. Sabemos que en estos tiempos se ha producido este fenómeno migratorio de la ciudad al campo, de la capital, en este caso, de las grandes ciudades a la zona rural, y en este trayecto las familias han sufrido, por ejemplo, el maltrato, no había ayuda para poder trasladar a ellos y a su familia. Y es por eso que se toma la iniciativa de hacer una radionovela recreada en el trajinar de una persona, en este caso de una mujer que quiere trasladarse a su zona, quiere regresar a su zona rural para poder sobrevivir, ¿no? Sobrellevar esta situación de la pandemia, ya que sabemos que no había inmovilidad, estábamos en plena cuarentena y muchas cosas que de repente no tenían, no ayudaban mucho a las personas a poder movilizarse. Y es por eso que se hace la producción de esta radionovela Esperanza de Vida, para poder recrear la situación de la pandemia del COVID-19. Los convocados fueron Álvaro Quito, encargado del área de sostenibilidad, Jimena Málaga, antropóloga y pasante desde hace un año en nuestra emisora, David Pineda, biólogo ecologista, además de aficionado al arte y propulsor del rescate de ideas que fueron parte del desarrollo local. Tratamos de buscar una historia dentro de todas las historias que producía la pandemia. Surgía la inquietud sobre la persona encargada de escribir la historia en medio de la cantidad de ideas e indicios que teníamos. Deberíamos de contar con una persona que tenga experiencia en este tipo de formatos radiofónicos, es decir, radionovela. De inmediato propuse a Grover Cutipa. Yo inicié haciendo radionovelas en Radio Onda Azul precisamente en el año 1998, ¿no? La primera producción fue Manuel Z. Camacho, fue una producción aymara de la época de las haciendas, donde el campesino, el aymara, estaba obligado a trabajar para los hacendados, para los terratenientes, y donde Manuel Z. Camacho enseña por primera vez a escribir y leer con la intención de que los campesinos se defiendan de los hacendados que les arrebataban sus terrenos. Esa fue la primera producción en cuanto a radionovela, es mi primera producción. La segunda producción fue Julico, una novela prácticamente que impactó en toda la región, ¿no? El objetivo es que los jóvenes que venimos del campo pudieran ser emprendedores, no solamente busquen empleo en el Estado, es donde nos enseñan desde la escuela, ¿no? En la escuela los profesores siempre dicen: ustedes estudian para trabajar en el Estado, eso era, pero en Julico hemos querido mostrar que un campesino también es empresario, ¿no? En el campo, por ejemplo, un niño campesino es empresario, nace con eso, llega a la escuela, ahí es donde ya cambian de pensamiento. La tercera novela también fue, eso hice en otra emisora, fue Pedro Vilcapasa. Hemos adaptado la vida de ese personaje que luchó junto a Túpac Amaru en la revolución contra España. Esa también tuvo impacto incluso internacional. Después también hicimos Cuentos Andinos, después otras radionovelas, y ahora último hicimos Esperanza de Vida. Ya en Onda Azul, ya con mi retorno, ¿no? Fue una experiencia muy bonita. Cómo es que en esta época una persona, todas las personas nos adaptamos en esta pandemia. Esta experiencia fue muy bonita. Yo agradezco a Onda Azul por haberme invitado para hacer esta novela. Yo estaba escribiendo ya novela para libro, ¿no? Pero se dio a hacer la radionovela. Prácticamente fue un equipo de producción prácticamente, ¿no? Éramos como 5 personas. Primero fue la investigación, ¿no? Hubo reuniones de trabajo. Hemos pensado, por ejemplo, ¿quién sería el protagonista? ¿Un varón? ¿Una mujer? ¿No? Entonces en el grupo salió que sea una mujer, ¿no? Entonces, ¿por qué la mujer? Porque la mujer es el que en esta pandemia está sufriendo y también está participando activamente para sacar adelante a la familia y también a la sociedad, ¿no? Por ejemplo,
en esta novela estamos retratando prácticamente la vida de una mujer que viaja a Lima, trabaja allí, después como comerciante, pero su idea era superarse allá, no tener progreso. Pero la pandemia pone fin a sus sueños, entonces ella tiene que volver a la comunidad, ¿no? Entonces la parte del guión fue quizá una parte muy hermosa para mí, porque el guión yo siempre lo escribo en la madrugada, ¿no? Seguramente los escritores saben eso, o sea, el guión no se puede escribir a cualquier hora, ¿no? Siempre se escribe en un momento donde te llega la inspiración. A mí me llega la inspiración a las 4 de la mañana, ¿no? Entonces, en ese momento hicimos el guión, pero prácticamente la investigación fue muy importante para captar el objetivo de la novela. Por ejemplo, hemos revisado reportajes de Ojo Público, ¿no? Hemos investigado, por ejemplo, en el gobierno regional, cómo es que los desplazados de Tacna, de Lima, de Arequipa, ellos requerían apoyo del gobierno regional, se demoraron, pero al final llegaron, ¿no? Y lo más trascendental también fue cómo personificar a Gladys en la novela, o sea, cómo es que ella, cuál sería su perfil de personaje, ¿no? Entonces, yo, pensando también los compañeros, dijeron una dirigente, ¿no? Entonces, para escribir siempre hay que pensar en una dirigente. ¿Quién sería el personaje? Entonces, así fue como elegimos a Gladys, una persona que sea habladora, ¿no? Habladora, de carácter alegre, que cause en la población empatía. Eso fue la esperanza de vida. Grover nos escuchó hablar, escuchó los indicios que teníamos y que habíamos encontrado, pero faltaba los testimonios. Allí aceptó el reto y nos pidió contactos con los señores del gobierno regional de Puno que estuvieran organizando los viajes humanitarios para regresar a las personas que se habían quedado varadas en Lima, Arequipa y otras ciudades. Teníamos un indicio. Una de esas personas que regresó de Lima era una señora más o menos joven que cargaba a su niño y emprendió el retorno. Comenzamos en verdad pensando en quién va a ser esta persona, quién va a ser este personaje, ¿no? Y claro, en parte nos habíamos basado en la historia de esta señora en particular, pero también nos dimos cuenta muy pronto que para el grupo era bien importante que el personaje principal sea mujer, porque dijimos que en verdad eso podría agregar más profundidad al personaje, que podríamos explorar más temas y además, igual de importante, que muchísimas veces los protagonistas de estas historias son hombres y que eso termina llevando la historia hacia como otro lugar, ¿no? Si es que pensamos en incluso las historias en los medios que se hicieron acerca de los retornantes, casi todas fueron sobre hombres, muy pocas fueron sobre mujeres, ¿no? Es así que Gladys termina siendo como un símbolo por todas esas mujeres que también retornaron y cuyas historias no se estaban contando. Al tener Gladys un hijo pequeño, eso también agregaba como otra profundidad a la historia. Incluso con el nombre hubo una historia un poco graciosa, porque al principio, cuando el señor Grover Cutipa, el encargado de la producción, el director del proyecto, comenzó a escribir el guión, de borrador puso otros nombres, ¿no? Y al principio el nombre era Teresa, pero después, cuando ya estábamos cerrando el guión, dijo que mejor lo cambiáramos porque por ahí conocía alguna Teresa que se podría ofender, que podría sentirse aludida con algunas de las cosas. Entonces comenzamos a pensar en otro nombre y así es como empezamos a hacer una lluvia de ideas, ¿no? ¿Cuáles son nombres de gente de aproximadamente nuestra generación, ¿no? Porque Gladys es una persona que tiene 30 años, 30 y pico años, se fue bien joven, ¿no? Han pasado 10 años. Entonces terminamos quedándonos con el nombre de Gladys, que de hecho es el segundo nombre de Patricia Gladys Gutiérrez, quien ha sido también un grandísimo apoyo en la producción en la parte quechua, ¿no? Entonces era como hacer pensar en nombres que sean como, que todavía expresen de alguna manera esa pertenencia al campo quizás, pero que también
ya no son nombres necesariamente castizos o propios del lugar o etcétera, sino que ya es como un poco una mezcla, ¿no? Porque es también una persona joven a la cual ese nombre le pusieron hace no tanto tiempo. Así que esa ha sido un poco la lógica de elegir el nombre, y es así que ustedes llegaron a conocer a Gladys. Estuvimos por buen camino para nuestro propósito. Tuvimos varias reuniones de coordinación. Con estos insumos hicimos el cronograma de actividades para tener una historia, organizar un casting para ubicar a las mejores voces y actuación para que sean parte de este proyecto. No solo basta que sepan hablar quechua y aymara, también se necesitaba la actuación. Ese fue el casting, ¿no? Yo prácticamente no conocía a muchas personas, sí conocía a Chasca, ¿no? Desde el primer momento yo pensé que ella iba a ser enfermera, porque la enfermera tiene un papel importante también en esta novela, ¿no? Porque ella lleva educación a nuestro pueblo. Ella, por ejemplo, nos enseña cómo actuar en la pandemia, ¿no? Siempre llevar barbijo, lavarse las manos. Entonces necesitábamos que Gladys tenga también, como una maestra, también tenga pedagogía, ¿no? Para enseñar. Entonces, desde un primer momento yo pensé en Chasca para que sea nuestra Gladys, y a Patricia todavía no la conocía, pero en el momento donde la vi actuando en la novela, en el casting, y dije, no, ella es Gladys, ¿no? Ella es Gladys. Ella a mí me impactó porque es una persona que tiene unas características histriónicas, diría, ¿no? De actriz, incluso de película, de cine. Entonces ella prácticamente me impactó, y en fin, todos los personajes, ¿eh? Por ejemplo, Juvenal, Jonathan, ellos han personificado en la novela. Tan es así es que prácticamente en la grabación era otro mundo, ¿no? Ingresaban a grabar la novela y vivían en Pampacancha, ¿no? En Lima, sí, no, pero era vivir en un mundo de ficción, ¿no? Seguramente han leído Macondo de García Márquez. Un Macondo era pues Pampacancha, es un lugar de ficción, pero si vivía un mundo allí, como es que, por ejemplo, Jonathan llega a Pampacancha y se adapta a la comunidad. O sea, fue muy bonito. Los personajes hemos elegido prácticamente, también Onda Azul se caracteriza por formar actores allá, ¿no? O sea, los personajes ya habían estado formados, ya tienen experiencia de grabación, ¿no? Seguramente han grabado cuñas, spots, pero también ahí nos colaboró el compañero Juan Espinosa. Él tenía experiencia en hacer radionovelas, en actuación. Entonces, él también nos apoyó en cuanto a actuación, cómo se debe actuar en la novela, ¿no? En Aymara hemos elegido a Fanny Llano, porque ella actuó en Julico. Ella fue la personaje antagonista en Julico. Ahora pensábamos que era su oportunidad, ¿no? De darle protagonismo, pero ella también ha demostrado su experiencia. Y más que todo hemos cuidado el idioma, que se hable casi a la perfección de la aymara, que no se mezcle mucho con el castellano, porque últimamente estamos hablando aymarañol. Entonces hemos cuidado que esta producción tenga rasgos aymaras, que no tenga mucha mezcla, y igual también aymara han cumplido, todos los personajes han personificado a la perfección. En las reuniones se plasmaron ideas concretas para recrear la historia, que iban desde la idea misma, estructura del guión, la convocatoria de los actores quechuas y aymaras, costos, difusión, el número de capítulos, adecuación de la parte técnica e incluso una planificación de actividades con las medidas de bioseguridad para las sesiones de grabación. Con el entusiasmo de jóvenes que hablaban el idioma quechua y el aymara, se efectuó la convocatoria de los mismos para el casting y se definieron a los actores primarios y secundarios, entre ellos a Gladys y Jonathan. Yo estoy muy contenta de poder participar de esta radionovela Esperanza de Vida, producida por Radio Onda Azul. Para mí ha sido la primera vez que he participado de un casting y en una radionovela. Y fue maravilloso, fue una experiencia única que siempre lo voy a recordar, sobre todo porque, bueno, a mí se me dio un personaje de mamá, que era Lourdes, en este caso la mamá de Jonathan. Y normalmente, lo que les puedo comentar yo, nos daban los libretos, no todo de una, sino que eran uno
uno por uno, entonces iba descubriendo en sí el personaje que tenía que ser, y era una persona mayor de 30 años, a la edad de comparación que tengo yo. Y me encantó, sobre todo al momento de cómo describían Lourdes, cómo describía el tema de, en este caso fue quien falleció por esta pandemia. Entonces lo viví, no solamente sentí el dolor que vivió cada persona, tenía que ver la parte de los síntomas, cómo fueron, y eso también me ayudó un montón de poder yo cambiar, digamos, de alguna manera que estaba en un tema de emociones, y se me complicó un poco al inicio, pero con la ayuda también del señor Juan, que nos decía, exprésate más, exprésate a ti, y tenía de alguna manera un talento que no conocía, ¿no? El proceso del casting, en realidad todos aspiran al personaje principal. En realidad ese fue mi objetivo mío, ¿no? Pero necesitas, en realidad la evaluación que se da es tanto actuación y también, vamos a decirlo, el manejo que tienes de expresarte. Entonces, en realidad yo creo que se ha hecho muy buena la elección que se ha hecho en este caso del personaje principal para Gladys, y también de acuerdo a las actitudes o a las aptitudes que tenía se ha hecho la elección de los demás personajes, en este caso que serían secundarios, y que sí, de alguna manera ha logrado atrapar también la atención del público, de nuestros amigos radio oyentes, como también de las personas que nos han seguido a través de la página web de Radio Onda Azul. Con el apoyo de Juan Espinosa se organizó un taller de actuación para los actores, pues como se dijo a un inicio, el personaje no solo debería de hablar bien el idioma quechua y aymara, sino también actuar. De hecho que tiene que ser el actor como vivir el papel que le han dado. Por ejemplo, había un momento en que a Seferino le ha tocado llorar, entonces tenía que llorar. Ahí en ese momento no hay una situación de que no puedo hacerlo ni nada, pero este taller nos ha servido, por ejemplo, a mí personalmente me ha servido formar nuevos talentos, en este caso, indicarles a los nuevos talentos, enseñarles cómo hasta toser, cómo llorar, cómo alegrarse, cómo reírse. No nacen todos los días los actores. No hay actor que puede decir que es a primeras. Siempre tiene que tener clases anticipadas para hacer. Y con esto nosotros hemos hecho clases anticipadas. A pesar de eso, uno que otro no ha podido, como si, ponerse en su papel. Cuando digo en su papel, digo, a mí me dicen, por ejemplo, tienes que llorar acá. Y lágrima decir, Señor, yo no quería que ella se muriera. Pero lamentablemente eso ha sido así. En tono de alegría. Señor, qué bueno, caramba, ha llegado la fiesta y en la fiesta tenemos que estar alegres juntos. No me gusta el disfraz, mira que tienes tú, Alfonso, mira. Pero en fin, esas cosas nos han llevado este taller adelante y nos han colaborado los nuevos actores que ya hemos hecho esta novela, y espero, como decir, que la situación de que continúe y que se haga haciendo más capítulos todavía en este caso. Para la traducción de la radionovela en el idioma quechua y aymara se contó con la cooperación de los profesores Equisio Paxi, Juan Choquehuanca y Walter Escobar, traductores acreditados por el Ministerio de Cultura. Bueno, la traducción del castellano al quechua o del quechua al castellano tiene varias modificaciones. No es una traducción literal, como se diga palabra bajo palabra, sino en aquí tiene que buscarse el sentido, la pertinencia del idioma. Entonces lo que nosotros queremos es traducir del castellano al quechua utilizando las técnicas de traducción. Prácticamente, primero es ubicarnos en el contexto, saber de qué se trata, qué es lo que queremos hacer conocer mediante el mensaje, de modo que no va a sufrir alteraciones en lo que es la transmisión del sentido. Además, en el quechua
Uno es el idioma, el sentimiento que tiene que transmitir juntamente hacia el castellano. Sobre la importancia que tiene hacer la traducción en una lengua, de una lengua a otra, en este caso del castellano al aymara. Para la traducción, primero se tiene que tener mínimamente 5 centímetros de profundidad cultural. Es decir, un término puede decir muchas cosas, tiene bastante significado semántico. O sea, el aspecto semántico de una palabra varía. Entonces, para decir una palabra en castellano, no va a ser lo mismo decir en aymara, o esa palabra va a ser distinta. Eso es uno que tiene que tener presente, cómo es y a qué hace referencia en la cultura. Lo otro, la traducción es al discurso y no es literal. Al discurso, es decir, cómo es que se va organizando las ideas en la lengua aymara de acuerdo a su estructura sintáctica y donde tiene ciertas características particulares, peculiares, en el orden que deben ir sus elementos sintácticos de la lengua. Lo otro también es importante para este proceso de traducción, cuidar la parte léxica, es decir, las palabras, cómo lo digo y en cuál de las variedades, ya que en Puno tenemos 2 variedades bien marcadas, que es la variedad Huancanemó, tienen una peculiaridad en algunos términos, igualmente de Puno para el sur, a Desaguadero, tienen sus propias particularidades. Entonces, es bueno saber cuál de estos 2 términos utilizo, ¿no? Cuál va a ser entendible en ambos contextos. Entonces, es otro aspecto que hay que tener cuidado. Y finalmente, la importancia que tiene pues, la lengua en el quehacer académico de hoy. Ya no es solamente la lengua como tal, sino la lengua en el contexto cultura, la cultura aymara, cómo se manifiesta a través de esta lengua. Creo que es una esencia, esa es la vida, esa es la vitalidad cultural. Es decir, toda cultura tiene un medio de exteriorizarse, es su lengua. Entonces, este es el aspecto importante que uno debe tener cuando va haciendo una traducción. Al ser una radionovela en quechua y aymara, Gladys tenía que personificarse en 2 actuaciones con un mismo fin. Para el caso del quechua, se tuvo la participación de Patricia Gutiérrez, que ha encarnado la historia de Gladys. Y para el mundo aymara, Fanny Llanos, protagonista también de Gladys. La experiencia ha sido muy bonita, puesto que se ha aprendido, por lo menos yo he aprendido bastante quizás de la situación que se estaba viviendo, ¿no? Durante la actualidad, por ejemplo, en plena pandemia se ha agravado esta pandemia, entonces ahí teníamos que por lo menos cumplir con todos los decretos que se habían ya emitido desde las autoridades, entonces eso teníamos que cumplir. Lo otro es que veíamos ahí, por ejemplo, al momento ya de hacer esta producción, se veía, por ejemplo, de las vivencias que se tenían, ¿no? Ya en este caso en las zonas rurales o, por ejemplo, en las ciudades, del cómo se estaba viviendo en ese entonces. Eso teníamos que plasmarlo para que la población se sienta quizás de alguna u otra forma identificado, ¿no? Lo otro es que también era un poco difícil quizás, puesto que era radio, no era una televisión donde ahí tenías, por lo menos podías mostrar los gestos al momento de llorar, ¿no? Con las lágrimas, con todo incluido, en todas las emociones, pero en caso de audio o en caso de radio, pues esto es un poco distinto, ¿no? Las expresiones, las emociones teníamos que mostrar mediante la actuación. Si es que tenías que llorar, pues tenías que llorar de verdad, y eso para que sea algo creíble, algo que se sienta por parte de la población. En el proceso de las grabaciones se identificó que los personajes tenían un talento oculto, tanto primarios y secundarios, lo que facilitó que la radionovela tenga originalidad en la interpretación en el idioma quechua y aymara, pues cada uno se identificó con el personaje y le pusieron su estilo, incluso variando voces. Se han presentado nuevos talentos, promesas que se han jugado por el todo en la actuación. Hablamos de Vladimir Mamani, hablamos de Patricia Gutiérrez, de Aidea Paza, hablamos de jóvenes que se han insertado tanto en el idioma quechua y aymara, y queremos resaltar esta fortaleza que se ha dado porque nuevos jóvenes
apelando a su dominio del idioma quechua o aymara, han sabido sobreponerse, digamos, desarrollarse en este trabajo que ha iniciado la radio. Al inicio de la grabación todo era tenso, ya que entre ellos no se conocían. Sin embargo, mientras se grabó, comenzó la confianza entre ellos y la gran mayoría se divertía, tanto así que se olvidaron de sus propios nombres. Estaban comprometidos al punto de que su comportamiento era la del mismo personaje. Remontarnos al tiempo de donde han sido las grabaciones para nosotros en realidad es como que muy curioso, porque ha habido personas que de verdad se han enfrascado bastante en el tema de su personaje dentro de la novela. Entonces habría como ese cambio, ¿no?, de actitud, y te daba curiosidad y te causaba gracia, ¿no?, cómo se tomaba el papel tan en serio. Por ejemplo, una persona tan, digamos, muy seria, ¿no?, a una persona que, digamos, era muy coqueta. Entonces te causaba una extrañeza y decías, ¿cómo es posible? Y había también otras personas que tomaban el papel de personas mayores, siendo siempre su actitud la de una niña, ¿no?, o de una jovencita. El caso mío fue ese en realidad, porque yo interpreté el papel de Irma, que era una señora que tenía responsabilidades, muy preocupada por la salud de su hijo. Algo contrariamente, vamos a decir, a lo que es mi persona, naturalmente. La musicalización no podía estar ajeno a la producción de la radionovela. Para ello, se contó con el apoyo del señor Jeffrey Pineda, de la productora Tunupa, quien presentó sus propuestas que fueron aprobadas por el director. Ha sido un reto para mí al recibir la invitación de Radio Onda Azul para ser parte en la musicalización de Esperanza de Vida. Una experiencia nueva para mí en cuanto a componer, a hacer música original, en este caso para este formato como es la radionovela. La música, creo yo, es parte importante en una radionovela, ya que tiene que ir de la mano con la actuación, en este caso, al momento de transmitir los sentimientos, al momento de transmitir estados de ánimo. Por ejemplo, hay escenas en las que se transmite tristeza, y bueno, hemos tenido que buscar alguna melodía, algún acorde que justamente pueda transmitir esto, ¿no?, que pueda transmitir lo que es la tristeza. Y así mismo con otras escenas que transmiten alegría o que transmitan suspenso. Es así que hemos podido trabajar algunas canciones, algunos temas, algunas melodías que pueda complementar esto en la radionovela. Y como lo dije, es una experiencia muy bonita, una nueva experiencia en la que he podido aprender mucho también. Y qué mejor que ha sido del gusto de parte de la producción de la radionovela, y eso es muy gratificante para mí. Al mantener la originalidad de los sonidos, en especial de la naturaleza, el equipo de producción realizó visitas al campo, donde se recopilaron efectos sonoros de animales oriundos de la zona, sonidos del viento, la brisa del lago, desplazamiento de vehículos, ecos, entre otros. Bueno, todo nace de una iniciativa por parte de don Grover Cutipa. Él nos sugiere que los audios, todo lo que se va a utilizar, los efectos sonoros en la radionovela sean originales, que sean de la región y que se busque específicamente algunos audios, ¿no? Entonces por ahí nace la iniciativa de decir, vamos a buscar los sonidos, vamos a tal lugar. Y al momento de ir, pues hemos pasado miles de cosas, ¿no? Porque hemos ido a buscar un sonido en específico que queríamos que se pueda resaltar en la radionovela, que era el pucu pucu. Que al final, al lugar a donde hemos ido, nos recomendaron que vayamos porque vamos a encontrar este sonido. Y al final no logramos encontrar, ¿no? Pero de todos modos hemos aprovechado para tener sonidos de aves, sonidos de animales, todo lo que se haya podido encontrar, hasta el tema de ríos, aprovechar con el sonido de motos y demás. Y muchos dirán, pues estas bibliotecas de sonidos los podemos encontrar en el internet, pero algo que hay que ser sinceros es los sonidos van a variar según el contexto. Entonces, para nuestra radionovela, la que estábamos preparando, queríamos que sea algo muy original de aquí y que se sienta también eso entre todas las personas. En la grabación se mostraron algunos puntos controvertidos respecto al significado de términos, tanto en el quechua como en el aymara, lo que provocó el debate y el consenso final, como por ejemplo el significado de la palabra barbijo,
o cuando se filtraba la risa de alguno de los actores. Bueno, ha sido bastante interesante en el grupo, las grabaciones han sido bastante divertidas. Y al inicio ha sido un poco temeroso, ¿no? Ha sido un poco difícil iniciar una confianza entre ambos actores, ¿no? Y con las recomendaciones que me daba Juan Espinosa, también había otros personajes y se me ha hecho costumbre de grabar, ¿no? Más natural, el quechua también ya me fluía un poco porque al inicio estaba un poco... No tenía esa fluidez en el idioma quechua, pero esto me ha ayudado a leer, por ejemplo, ¿no? En un momento se me hacía complicado leer los guiones, ¿no? Se me hacía un poco complicado, pero a medida que iba pasando las sesiones, ya la lectura era rápida y también poner algunas cosas, algunas palabras, ¿no? Lo que correspondían, porque no siempre en el guión también era tal cual, ¿no? Siempre aumentabas o quitabas algunas palabras y así salía más natural. Eso en un contexto grupal, ¿no? Y en el contexto familiar creo que le he caído un poco negativamente a mis familiares, porque en un inicio no reconocieron mi voz, ¿no? ¿Quién es Jonathan? ¿Cómo es posible que lo pueda tratar así a Gladys? ¡Qué malo! Siendo mi hijo, yo haría esto, me decía mi mamá, ¿no? Y dije, ¿no sabes quién es Jonathan? Soy yo. Dije, ¿qué? ¿Cómo? Se sorprendió, ¿no? Bastante se sorprendió también mi madre. Y creo que en el público eso es lo que hemos generado, ¿no? Dividir, ¿no? Con la parte emocional y la parte del personaje, ¿no? Uno en el personaje puede ser tan malo y cuando una persona es sus sentimientos, su personalidad es de otra forma, ¿no? Y la actuación eso te permite, ¿no? Hacerle o darle esas emociones al público, ¿no? Dentro de la propuesta comunicacional también se propició la elaboración de una historieta recreada con los mismos personajes de la radionovela. En este proceso nos acompañó el señor David Pineda, Ángela Paza y Omar Holguín, quienes con sus conocimientos y talento lograron insertarlo en las redes sociales, causando la expectativa de los cibernautas. Primero teníamos algunas ideas base para formular la historia que básicamente era la novela, pero luego en lectura de lo que ha sido el proyecto nos parecía importante cubrir otro espectro de personas que eran más visuales quizás, ¿no? La experiencia de la gente es así, a veces aprendemos más, o el mensaje capta más por lo poco que vemos en una figura, en una imagen. Y nos atrevimos a lanzar en esta idea la caricatura, ¿no? Lo que hicimos fue pensar en el objetivo que debería tener esta novela, que lo quisimos bastante abierto, que trate muchos de estos temas que han venido ocurriendo en el tema de la pandemia en este año y cómo también las personas han ido pasando X vicisitudes, ¿no? Hemos visto roles de la mujer, roles de los varones, la comunidad, las comunidades andinas, cómo han reaccionado, en las ciudades también cuántas cosas han pasado, ¿no? Y de esta manera es que hemos ido hilvanando todos estos aspectos y que lo hemos procurado ingresar en la novela. Pero fue otra historia hacer la historieta. La historieta ha significado en realidad un rehacer de lo que ha sido el argumento de la radionovela, y este argumento lo hemos tenido, como decimos a veces, casi remangar y deshacer, porque el espacio gráfico es pequeño, es corto y al mismo tiempo es muy significativo, ¿no? Entonces hemos tenido que operar la radionovela por cuadros mentales, imaginarnos cómo son los personajes detrás de las voces, y tratar de llevarlos a ustedes en una manera también no muy regular, no quisimos hacer representaciones gráficas con personas en su apariencia, digamos, natural, sino tratar de un poquito de trastocar estas imágenes, y eso es lo que hemos presentado, ¿no? Para recrear la historia de una mujer que se sobrepuso al contexto del COVID-19 y su influencia en la comunidad, se resaltó el personaje de Gladys. Como Gladys ya tenía una experiencia de haber vivido y haber llevado a cabo algunos ciertos negocios y todo eso, ¿no? El tipo de vida que llevó dentro de la ciudad. Entonces, cuando regresa a la comunidad,
trata de aportar y da esa perspectiva. Por ejemplo, cuando se organiza la feria, empieza Gladys también a poder comercializar, ¿no? Activar la economía. Entonces también participa dentro de la comunidad, indica que también quiere su parte y quiere trabajar, quiere asegurar la alimentación para los futuros años, ¿no? La motivación de Gladys al llegar a su comunidad fue el de organizarla para que el COVID-19 no afecte a sus coterráneos, incluso tomando decisiones de ayudar a sus paisanos que se encontraban en diferentes lugares del país con el envío de alimentos de la zona. Gladys, para empezar, es una chica que migra del campo a la ciudad. En este caso, tiene orígenes de la zona rural, ¿no? Entonces, para buscar quizás nuevas experiencias o nuevas oportunidades, decide migrar a la ciudad. Es donde ahí forma su pequeña familia. Con el transcurso del tiempo, pues llega la pandemia. Como a todos nos ha quizás agarrado así sorprendidos, ¿no? En ese momento no podíamos qué hacer, no podíamos movilizarnos, estábamos solo quizás aislados, ¿no? en nuestros hogares. Entonces, en eso es que en ese transcurso pues ya no había economía, ya no teníamos quizás para comer, lo mismo que pasaba con Gladys, ¿no? Estaba en una ciudad muy lejana, no tenía ya por lo menos para pagar su alquiler. Entonces, con todas esas experiencias que ha vivido, a pesar de las dificultades, pues decide regresar Gladys a su comunidad. Ahí Gladys decide aportar a su comunidad en la parte organizativa, en la parte quizás un poco de liderazgo, ¿no? Hace por lo menos trabajos así de la mano con las autoridades, con los dirigentes del lugar. ¿Esto para qué? Para que de alguna u otra forma la gente también acate, ¿no? Lo que se estaba estableciendo, porque como era una chica que ya radicaba en la ciudad, pues a veces era un poco difícil a que los comuneros, en ese caso la población de la zona rural, le hagan caso por lo menos, ¿no? Entonces eso ha sido quizás como una estrategia de que Gladys toma, de que juntarse o por lo menos trabajar de la mano con las autoridades, ¿no? La migración inversa. Hemos dado un poco más de peso en esta exposición a cómo hemos hecho esta radionovela, los pormenores que han habido para hacer esta radionovela y con lo que nos hemos encontrado. Sin embargo, todavía queda el tema de la migración inversa porque es un tema que no ha terminado. En este fin de semana, por ejemplo, en la zona baja, en Pomata, han juramentado las nuevas autoridades locales, políticas, comunales, las que van a ejercer el próximo año, el año 2021. Muchas de esas autoridades se han quedado acá, son comuneros que se han quedado y no han viajado, por ejemplo, no se han movido de su sitio, no han salido de su territorio. Pero también hay otro grupo de personas que han regresado y, como dicen en la misma comunidad, ya le tocaba ser autoridad. Entonces han asumido ese reto. No sabemos qué es lo que va a pasar a partir del próximo año, si van a ejercer esa autoridad que les está entregando la población. En la zona de Taraco, por ejemplo, en la zona de Huancané, las familias también se han organizado. Si antes una familia podía sembrar, estamos en época de siembra, podía sembrar 4 o 5 surcos, esta vez le toca 1 o 2 surcos. ¿Y por qué? Porque han regresado sus familiares y tienen que hacerse cargo también de esos surcos para el tema agrícola. El sector agricultura aquí en Puno ha referido que no se tiene una estadística de cuántas personas, de cuántas familias hayan regresado. Entonces todavía no se ha planificado cuál sería, por ejemplo, la frontera agrícola de este año. ¿Qué porcentaje se puede ampliar? Todavía no tienen conocimiento, porque recién están levantando las estadísticas de lo que pasaría en los siguientes meses, en las siguientes semanas, aquí en el departamento de Puno. La migración inversa es un tema que queda pendiente para seguir trabajando y para seguir estudiando. Yo estoy seguro que las universidades les han permitido ahora a los estudiantes trabajar uno de estos temas, que es la agricultura con la migración inversa, la movilidad humana, que es el tema de violencia, que es el tema de género, en fin, tantos otros temas que van a surgir para seguir estudiando. Yo agradezco la posibilidad que nos han brindado para hablar sobre este y otros temas más. Muchas gracias.